Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Muy buenas tardes, saludamos a nuestros televidentes a través del Canal 2 y el Canal Universitario. Bienvenidos a Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Estos son nuestros titulares. Crisis de rehenes en Cali. Durante más de 2 horas un hombre armado mantuvo retenidas dentro de un banco a cerca de 10 personas. El asaltante fue capturado cuando quiso confundir a las autoridades vestido de guarda de seguridad. Exclusivo Pacífico Noticias. Las FARC liberan a menor de edad que se había infiltrado en sus filas. Según la agrupación guerrillera, por orden del ejército, tenía la misión de asesinar a varios jefes subversivos. Alto consejero para la paz y los derechos humanos en el Valle considera el gesto de la guerrilla como trascendental. Demuestra la intención de desescalar la guerra, afirma. Cali, la 7ª ciudad más violenta del mundo. Organización Internacional hace un llamado al alcalde Rodrigo Guerrero para que cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de los caleños. Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Momentos de pánico se vivieron esta mañana en la sucursal de un banco al sur de la ciudad. Un hombre armado mantuvo como rehenes a cerca de 10 personas durante 2 horas. Nos vamos con nuestra periodista Paola Fernández, quien se encuentra en el lugar de la noticia. Adelante, Paola. Sí, Julieta, justamente me encuentro en la Paso Ancho, con carrera 44, donde se presentó el incidente a las 7:30 de la mañana. En este momento, y luego ya de 2 horas de operativos entre el CTI, la Policía Metropolitana y el Gaula, logró ser controlada la situación del banco. Ya ahora se establece el flujo vehicular de los automóviles, pero esto fue lo que ocurrió aquí en el Banco de Bogotá. El delincuente ingresó a las 7:30 de la mañana a las instalaciones del Banco de Bogotá, ubicado en la avenida Paso Ancho con carrera 44 en el sur de la ciudad. Con un revólver intimidó a 6 hombres y 4 mujeres empleados del banco que se preparaban para iniciar su jornada laboral. Es una sola persona la que ingresó al banco, es esta persona la que se encuentra capturada. Se escuchó una detonación porque hubo necesidad de hacer un disparo al momento en que esta persona pretendía salir con el dinero producto de este hurto. Pero definitivamente fue un disparo que se hizo por parte de uno de los guardas de seguridad en una síntoma de advertencia simplemente. Los empleados fueron amordazados y llevados a una de las oficinas de la entidad, pero el asaltante no contaba con que afuera ya la policía se había enterado de la situación y había acordonado la zona. El hombre, cuya identidad se desconoce, llamó telefónicamente a las autoridades para intentar negociar su salida, exigiendo que se le llevara un vehículo para huir en él, a cambio de no atentar contra los rehenes. Afuera, mientras tanto, los habitantes del sector corrían a esconderse. Momentos de tensión, mucha gente, la gente corría, pues las señoras más que todo sacan a sus niños porque al ver que si el ladrón entraba disparando o salía disparando, claro, mucha tensión se dio aquí en el Panamericano. El momento de mayor tensión se presentó cuando el hombre salió fingiendo ser guarda de seguridad con el uniforme de uno de los empleados. Con las manos en alto intentó la supuesta negociación de la salida de los delincuentes, pero otros funcionarios del banco denunciaron no conocer su identidad y de inmediato fue detenido por la fiscalía. Los caleños denunciaron que el asalto es una muestra más de la inseguridad que se vive en la ciudad. Mucha inseguridad y todavía aquí este banco, la seguridad que tiene, ¿cómo hacen para entrar? Muchas veces hasta puede ser hasta el mismo guarda que presta para las vueltas para poder que ellos entren como con esa facilidad para robar. Los empleados del banco se encuentran a esta hora en chequeos médicos y según el reporte todos resultaron ilesos. En este momento se espera el resultado de la indagatoria que se le está practicando al delincuente que ingresó al banco y tuvo retenidas a las 10 personas. Estamos a la espera del parte oficial. Informó para Pacífico Noticias Paola Fernández, la noticia bien contada. Gracias, Paola. Y en las últimas horas las FARC liberaron a una niña de 15 años que, según esa agrupación insurgente, había sido infiltrada en sus filas por el ejército. Por ser un acto de paz y no de guerra, Pacífico Noticias cubrió en primicia la gestión de entrega de la menor.
La liberación de la menor se produjo en una de las zonas más altas de la cordillera occidental. El operativo para llevar a feliz término la gestión humanitaria estuvo encabezado por una caravana de la Cruz Roja Internacional y de la Defensoría del Pueblo. Al punto asignado por el bloque Alfonso Cano llegaron muy temprano funcionarios de estas dos entidades que de inmediato procedieron a firmar el acta de entrega de la menor de 15 años de edad que en una blusa a rayas esperaba con ansia ese momento. Según el comandante de la unidad guerrillera, la liberada, una indígena del resguardo de Jambaló, había sido reclutada hace 2 meses por el ejército y posteriormente infiltrada en sus filas por militares adscritos a la Fuerza de Tarea Polo, con el objetivo de ubicar sus campamentos y asesinar a jefes guerrilleros. Afirma el grupo insurgente que la joven fue descubierta mientras huía con un fusil intentando cumplir parte de su misión. La misión que ella tenía aquí, encomendada por parte del mayor Ayala, que es miembro de las fuerzas militares, era ubicar algunos comandantes, jefes del bloque occidental, asesinarlos si podía hacerlo, o desertar con armas, sabotear el movimiento en donde ella pudiera hacerlo. El grupo subversivo aseveró que este caso demuestra que el Estado colombiano viola sus mismas leyes, incurriendo en el delito de reclutamiento de menores. Un ejemplo más de la doble moral que siempre ha caracterizado a las fuerzas militares y de policía, encabezadas por el ministro Juan Carlos Pinzón, quien pide a gritos la desvinculación de los menores del conflicto, al tiempo que acude al reclutamiento de menores a gran escala, a los que logran destruir moralmente con prácticas deshumanizantes, con el afán de presentar resultados militares contra insurgentes. Los guerrilleros señalaron que el caso de la joven no es un hecho aislado, ya que hay una constante utilización de menores en la confrontación armada por parte de las fuerzas oficiales. En diferentes hechos se ha comprobado la vinculación de los menores en redes de informantes. Utilizando deleznables métodos, los han preparado para infiltrarlos en la guerrilla, exigiéndoles misiones que van desde la ubicación de un campamento hasta el asesinato de jefes guerrilleros, además de otras prácticas que solo llevan a la descomposición moral, cultural y social de los menores y afectando a sus familias, que también sufren por las consecuencias que se derivan de este indigno y repugnante proceder. La entrega de la menor, según las FARC, se realiza respondiendo a la nueva actitud de ese grupo que conversa con el gobierno y aborda en estos momentos uno de los puntos más importantes que tiene que ver con el respeto de los derechos integrales de las víctimas del conflicto. En donde lo que da un delito como esta índole es traición y la pena de muerte. Por lo tanto, reconsideramos esas posiciones. Nuestro propósito en el conflicto no es de llevar a cabo un conflicto a costa de las inclemencias que da, sea cual sea, sino con propósitos distintos, y que esos propósitos no nos logramos nosotros desde diferentes facetas y no respetando en gran parte los derechos de los menores. La madre de la menor, quien estuvo separada de su hija por más de 2 meses, agradeció que haya sido devuelta con vida a su hogar y repudió lo que, según ella, fue una utilización indebida de su hija por parte del ejército. Los señores militares, así como hablan, ellos no están cumpliendo. ¿Cómo van a filtrar una niña que todavía es indígena? Lo filtran eso y no me parece bien, que ellos dicen que están en paz, pero no me parece bien lo que estoy viviendo yo con mi hija. Luego de la entrega, la menor fue evaluada en el lugar por médicos del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se comprobó que se encontraba en óptimas condiciones de salud para posteriormente ser entregada a la autoridad indígena. Para que se active la ruta de protección étnica y poder, junto con su familia, hacerle seguimiento para que pueda reincorporarse de manera adecuada a su comunidad. Después de la entrega, la menor partió con rumbo desconocido en compañía de su madre y acompañada por la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo. Desde las montañas del Cauca, con la cámara de Fidel Ramírez, informó Natalia Vinasco para Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Gracias, Natalia. Y para ahondar en lo que significa ese gesto, nos vamos a nuestra sala de redacción, en donde se encuentra el director de Pacífico Noticias, Raúl Ramírez. Raúl, adelante con su invitado.
Julieta, buenas tardes. Hemos invitado para analizar el contexto de esto que acaba de ocurrir en las montañas del departamento del Cauca a una persona que conoce mucho sobre el conflicto armado interno. Doctor Fabio Cardoso, buenas tardes. Raúl, muy buenas tardes y un cordial saludo a toda la audiencia. El doctor Fabio Cardoso es el alto consejero para la paz y la defensa de los derechos humanos de la Gobernación del Valle. ¿Qué lectura le da a este hecho sin precedentes de la guerrilla? Bueno, esta es una decisión importante, una decisión que se inscribe en los propósitos de paz que viene construyéndose y viene afincándose en una guerrilla de tantos años como la guerrilla de las FARC. La guerrilla de las FARC ha sido reticente, ha sido refractaria a acoger los postulados del derecho internacional. Más aún, en el discurso de los jefes guerrilleros y de la estructura de las FARC, usted no encontraba, digamos, si usted hace, digamos, una revisión discursiva de los comunicados y de la prédica de las FARC, la invocación al derecho internacional humanitario. Me parece que, como usted lo señala, este es un acontecimiento sin precedentes, de mucha importancia para humanizar el conflicto colombiano que aún persiste a pesar de lo que se viene adelantando. Todos esperamos que tenga un fin pronto, en la medida que se suscriban unos acuerdos que le pongan fin al conflicto. Creo que este es un gesto y un acto de paz, sin lugar a dudas, y también muestra que Colombia sigue en el marco de la guerra, de ser cierto, digamos, la denuncia que hace las FARC, y si nosotros le damos la seriedad necesaria a las declaraciones de la madre de la joven, es que no solamente la guerrilla de las FARC hoy pone de presente la intención de recoger los principios consignados en el derecho internacional, sino que además también la fuerza pública transgrede flagrantemente el derecho internacional. Y si las FARC ha merecido condena por parte del país por la transgresión de estos principios universales, pues el Estado colombiano tiene el deber y la obligación de acogerse escrupulosamente a lo que rezan estos tratados, que además Colombia es suscriptor de estos convenios de Ginebra. Las FARC dicen que esta niña fue infiltrada incluso por un mayor del ejército. ¿Puede ser que esto sea un caso aislado, no sea parte de una política sistemática del Estado colombiano, o puede ser parte de una estrategia global del Estado para penetrar esta organización? Eso es lo que hay que indagar, ¿cierto? Yo diría que debe ser, digamos, un recurso, un avieso recurso de un oficial, suboficial del ejército colombiano. Por supuesto, de verificarse la versión de la guerrilla de las FARC. Pero el Estado colombiano ha venido, por lo menos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, ha venido insistiendo en la protección de los infantes y la protección de los civiles en el contexto de la guerra colombiana. Sería, digamos, un contrasentido, sería por lo demás también un hecho digno de todo reproche que sea una práctica sistemática. Realmente nosotros no hemos conocido que el ejército colombiano vincule menores al conflicto, y además en esos términos. Infiltrar una menor de alguna manera es una condena a muerte anticipada. Esto, digamos, en el contexto de una guerra irregular se sanciona con el fusilamiento, con la ejecución de la persona infiltrada. Esos son los famosos, entre comillas, sapos, que se les castiga con una ejecución sumaria, con un fusilamiento. Tiene un enorme valor para Colombia, para las aspiraciones de reconciliación y paz, que las FARC, otrora guerrilla que no respetaba el derecho internacional, haya decidido entregar una menor, ¿cierto?, a la Cruz Roja Internacional, ¿cierto?, y que no haya obrado como en otros momentos podría esperarse, y era que terminara pues esta menor sacrificada en medio pues de una guerra demencial. En Colombia realmente hay una enorme doble moral, ¿cierto? Y es que nosotros en nuestra prédica reivindicamos los derechos de los menores, pero los derechos de los menores están hoy pisoteados. Son menores trabajando
sin ningún tipo de garantía, son menores vinculados al conflicto. La guerrilla ha sido también promotora de esa transgresión, pero me parece que este es un giro importante, es un giro que merece el reconocimiento, ¿cierto? Que merece que le demos un espacio y que destaquemos, digamos, esa actitud de la guerrilla de las FARC. Son muchos los colombianos que han venido pidiendo que se desvinculen los menores del conflicto. Bueno, este es un paso importante. Me parece que podemos seguir en esta dirección y el país va a saber, digamos, acompañar y comprender el propósito de enmienda que tiene la guerrilla y sobre todo pues de reconciliación y paz. Usted durante muchos años ha estado en medio del conflicto, siendo mediador de muchas situaciones que da la guerra, desde su cargo de consejero de paz, desde su cargo de defensor de derechos humanos. Este paso puede crear un desescalonamiento de la guerra. Este caso puede ir conduciendo a lo que el país reclama, por ejemplo, el cese bilateral del fuego. Mira, Raúl, cuando uno revisa los datos y las cifras en Colombia, uno encuentra que en el marco de las conversaciones que se adelantan en La Habana, ha habido un desescalamiento importante del conflicto. Es decir, digamos, la ofensiva, las operaciones ofensivas de la guerrilla de las FARC no hacen parte hoy de sus prioridades estratégicas. Yo pienso que las FARC tomó una decisión irreversible de adelantar un proceso que va a terminar con unos acuerdos que le van a poner fin al conflicto. Parte importante de sus cuadros, más importantes de sus cuadros estratégicos de la guerrilla, están hoy sentados negociando con el gobierno. Es decir, la estructura fundamental, el pináculo de la jerarquía de las FARC, salvo su comandante general, está sentada en La Habana, conversando. Es decir, la apuesta fundamental de la guerrilla de las FARC es la política, es la solución del conflicto a través del diálogo y de la política. Se está esperando incluso que se vincule a la mesa de negociación el comandante del Bloque Sur. El Bloque Sur era la máquina de guerra de las FARC que le permitió dar un salto importante y convirtieron a la guerrilla de las FARC en una fuerza que en un momento, en los años 90, hackeó el Estado, tuvo contra la pared al Estado. Y hoy ese comandante emblemático del Bloque Sur, por su importancia militar del Bloque Sur, pues va a estar sentado en una mesa de negociación en La Habana, justamente conversando con el gobierno. Así que no solamente ha habido un desescalamiento del conflicto, sino que hay, digamos, un cambio de mentalidad y hay una apuesta diferente de la guerrilla de las FARC, hay una perspectiva distinta y yo diría que la guerrilla de las FARC hoy está centrando sus esfuerzos a la reconciliación de una parte y por supuesto también montando, digamos, toda una estructura, toda una plataforma para hacerle frente a los desafíos políticos y el posconflicto que se viene. Pacífico Noticias es alimentado por la filosofía de empujar la reconciliación entre los colombianos y aportar en la finalización del conflicto armado. Por eso nosotros estuvimos en las montañas del Cauca cubriendo esta noticia. Si hubiese sido un hecho de guerra, no hubiéramos ido allá. Si hubiese sido un hecho para mostrarnos cadáveres, soldados muertos, guerrilleros muertos, no hubiéramos ido allá porque eso no aporta en nada a una nueva conciencia en aras de establecer aquí la paz. Por eso estuvimos allá y por eso destacamos este hecho como un hecho, creo yo que ojalá en todos los frentes guerrilleros aplicaran, consejero. Sí, la verdad también es que este acto de estos comandantes seccionales de la guerrilla lo que muestra también es una cohesión de las FARC, lo que muestra también es que este movimiento fariano está en coordinación con sus mandos que están negociando desde La Habana y que de alguna manera también desvirtúa la tesis de la fragmentación y demás. Hoy aspiramos que haya, por supuesto, cohesión en la guerrilla de las FARC y que lo que se suscribe en La Habana también tenga implicaciones en el marco de la pacificación de Colombia en los distintos frentes guerrilleros. La filosofía que se desentraña de este comunicado de las FARC y de este gesto de las FARC es de alguna manera también se concilia con lo que está aconteciendo en los diálogos de La Habana. ¿Considera usted que esto no es un hecho aislado de lo que está proponiéndose en La Habana? ¿Esto no es una línea ejecutada por un frente de guerra
alejado de lo que están pensando allá los jefes de la guerrilla en La Habana? A la guerrilla siempre, especialmente de las FARC, se le ha criticado la desconexión que hay entre lo que dice y lo que hace, pero aquí encontramos una concatenación. La guerrilla de las FARC le dice al país, en el marco de la negociación, que le está apostando en serio a un proceso de negociación, y estos gestos lo que hacen es refrendar esa tesis y nos llenan de esperanza. Uno dice, se está hablando en serio, se está apostando en serio y se está avanzando. ¿Por qué Monseñor Darío Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, insiste tanto en el cese bilateral del fuego? ¿Por qué desde las FARC insiste en eso, pero en el nivel del alto gobierno no se acepta esa propuesta? Bueno, yo entiendo al presidente Santos sobre todo porque este esquema de negociación es un esquema que fue construido a partir del fracaso del Caguán. En el Caguán hubo, digamos, un cese al fuego y se aprovechó, digamos, en este caso por la guerrilla para rearmarse, para fortalecerse, para afianzar la industria del secuestro y también para el Estado colombiano para hacer una reingeniería en el marco del Plan Colombia. Es decir, nadie estaba pensando en ese entonces en la paz, estaban pensando era en fortalecerse para la pelea final, para la pelea decisiva. Sin embargo, en esta oportunidad y sobre todo por el avance de la agenda, tiene pertinencia que se reclame un cese al fuego bilateral. Sin embargo, acabamos de terminar nosotros una contienda electoral en donde la mitad del país le dijo no a los acuerdos. Y yo entiendo un poco también las reticencias del gobierno en ese sentido. Dice, vamos a seguir negociando en el marco de la confrontación para que no se crea que se está negociando por debilidad. Y un poco también en esa lógica perversa está la guerrilla, ¿sí? Mire, la guerrilla de las FARC han sido unos guerreros de 50 años, no necesitan demostrarle al país nada más. ¿Sí? Hoy nos están demostrando que son capaces también de hacer la paz. Bueno, esperamos que sean capaces de hacerlo y algunos estamos dispuestos a acompañar esa decisión, ¿cierto? Yo diría, mire, yo de jefe guerrillero hoy decretaría una tregua unilateral porque estaríamos nosotros diciéndole a Colombia y al mundo, nuestra apuesta es por la negociación, nuestra apuesta es por la paz, nuestra apuesta es por la política. Una tregua unilateral no significa de ninguna manera declinar sus banderas. Una tregua unilateral puede significar incluso que haya una mayor tensión en los procesos de movilización social, de lucha social, de aquellos sectores que influye la guerrilla de las FARC. Y la verdad es que, de alguna forma, la guerrilla de las FARC hoy tiene sus fusiles silenciados, ¿cierto? Y eso podría significar que la opinión pública interna y externa de alguna forma le diga al Estado colombiano, responde a este gesto en la misma dirección y podremos nosotros no solamente desescalar el conflicto, sino generar unas condiciones que nos permitan en este tramo final lograr un acuerdo que todos los colombianos anhelamos. O sea, usted está proponiendo que la guerrilla unilateralmente declare un cese al fuego. Sí, yo le diría, digamos, a la guerrilla de las FARC que lo consideren, digamos, a las FARC es una guerrilla que no les gusta que les den consejos, ni mucho menos, ni esa es mi aspiración desde esta modesta posición que tengo. Yo estoy haciéndolo más aún como analista, incluso ni siquiera como un agente del gobierno seccional. Pero yo diría que finalmente por las declaraciones del presidente, por las declaraciones del alto gobierno, es que no va a haber un fuego bilateral. Entonces yo diría, mire, la guerrilla ya lo ha venido haciendo, lo hizo en Semana Santa, lo hizo para las elecciones, ¿cierto? Y yo diría que cuando la guerrilla de las FARC toma decisiones, gana políticamente, a pesar de que salen los militares, algunos sectores, el ministro de la Defensa, ¿cierto? Que parece que fuera el ministro de otro gobierno, a decir pues que hubo tales y tales acontecimientos. La verdad es que cuando hay una medición, se establece en la medición que hay una reducción importante de los hechos operacionales de la guerrilla, hay una reducción importante de la dinámica de la guerra. Así que yo pensaría que este sería un hecho político importante, ¿cierto? Y la apuesta, insisto, la apuesta que está al frente es la apuesta política. El posconflicto esa es la apuesta política, es la lucha por la democracia. Consejero, finalmente no le he preguntado sobre la situación de orden público aquí en el Valle del Cauca. Usted que conoce todas estas dinámicas de la guerra, ¿cómo está el Valle del Cauca en ese sentido? ¿Los frentes de las FARC siguen muy activos? ¿Qué está pasando? No, la verdad es que el problema en el Valle del Cauca hoy no es la guerrilla. Es decir, no es esa, digamos, esa no es la asociación
ese no es el nexo causal de los problemas de inseguridad que tenemos en el departamento. El problema son las mafias que hay en el departamento, ¿cierto? El problema son las BACRIM que hay en el departamento. Eso es lo que nos sitúa al Valle del Cauca y a su capital en una de las regiones más peligrosas del mundo, ¿sí? Y tal vez la primera en Colombia, a pesar de los esfuerzos ingentes del gobierno local, de la gobernación del Valle, de los alcaldes, porque por supuesto el tema de los homicidios y de la inseguridad y de la violencia en el Valle y el peligro es un tema prioritario, digamos, para los alcaldes y los mandatarios locales y seccionales. Sin embargo, no cede. Recientemente se conoció, por ejemplo, que en Cali el tema de la reducción de homicidios también obedeció a un pacto de bandidos, ¿cierto? Un acuerdo entre las bandas que están ubicadas en Cali para evitar que el clan de los Úsuga penetre la ciudad. Ese es un fenómeno que ya se conoce en Colombia y que hay antecedentes. Lo vivimos aquí en los años 80 con los Rodríguez y lo vio Medellín con Don Berna, ¿cierto? Y es que nosotros no podemos permitir que la seguridad de la región y de la ciudad dependa de los bandidos, tiene que depender del Estado, ¿cierto? Creo que hay que seguir actuando, hay que seguir interviniendo, hay que seguir exigiéndole a la policía, hay que seguir en el proceso de depuración de la policía, esos contactos que ha habido y que hemos sentido con los grupos delincuenciales, eso le hace un enorme daño a la institucionalidad, pero sobre todo a la seguridad ciudadana, ¿cierto? Creo que sigue siendo el tema de la seguridad de Cali y el departamento su principal prioridad, ¿sí? Tenemos nosotros una región con muchas complicaciones, tenemos nosotros unos delincuentes que están enseñoreados y hay que saberles combatir y confrontar. Consejero, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estuvimos con el alto consejero para la paz y la defensa de los derechos humanos en el Valle del Cauca, el doctor Fabio Cardoso, analizando pues este gesto de la guerrilla de liberar a una menor de 15 años que según ellos hacía labores para el ejército colombiano y que, contrario a otras épocas, no fue fusilada ni asesinada, sino que fue entregada en las últimas horas a organismos defensores de derechos humanos como la Cruz Roja Internacional y la Defensoría Regional del Pueblo en el departamento del Valle del Cauca. Es toda la información que tenemos desde la sala de redacción. Julieta, siga usted con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias a nuestro director Raúl Ramírez. En otras noticias, hoy se conoció a través de un informe internacional que Cali es la séptima ciudad más violenta del mundo. Veamos de qué se trata. Según el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo realizado anualmente por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia de México, Cali es una de las ciudades más violentas del mundo. En la lista encabezada por San Pedro Sula de Honduras, la capital del Valle ocupa el 7º lugar. Los caleños no se atrevieron a refutar esta posición y por el contrario afirman que se sienten cada vez más inseguros en la ciudad. Uno camina por las calles y una vez le da miedo de que lo roben, uno no puede andar seguro. Yo puedo dar testimonio que Cali es peligrosa porque he vivido cosas bastante fuertes, me han atracado muchas veces. Cali es una ciudad muy insegura, súper insegura diría yo. Uno no puede andar tarde en la calle porque lo atracan a uno y es muy difícil andar en las calles de Cali. La organización internacional le hizo un llamado al alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, para que cumpla con su deber de garantizarles a los caleños el derecho a la vida, la propiedad y la libertad, derechos que los ciudadanos ven conculcados cada día. Cada vez que salgo a la calle, pues solamente hay un Dios que me protege siempre. Mucha violencia, mucho robo, no sale uno con tranquilidad a las calles. En el listado se encuentran otras ciudades colombianas como Medellín en el puesto 24, Santa Marta en el 29, Pereira en el 37 y Barranquilla cerrando la lista en el 50. Eso es el momento de una pausa y nos vamos a una franja de mensajes comerciales. Ya regresamos. Taller Natalias, servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas, excelente calidad en la confección, entrega oportuna, tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos, Taller Natalias. Hotel Posada La Buena Vida.
para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza. Ubicado en Fusagasugá, a 1 hora de Bogotá, vía Cali. El clima ideal para su descanso. Cómodas habitaciones, restaurante gourmet y un envidiable mirador para contemplar el embrujo del paisaje. Planes para la familia y empresas. Reservaciones en el teléfono 310-236-6546. Hotel Posada La Buena Vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a toda la información deportiva. Ayer América de Cali venció a Cortuluá en el Pascual Guerrero y se puso segundo del torneo Postobón. 1-0 terminó el compromiso. La única jugada de gol se presenta en los primeros 45 minutos, luego de un desborde por el costado derecho del español Diego Cascón, que lanza un centro para que Steven Tapiero rematara de pierna derecha y atajara muy bien el arquero Pablo Mina del equipo del Corazón del Valle. Hubo discusión en el gol porque el juez de línea levantó la bandera. El que valida el gol es el juez central. En la repetición veremos que Steven Tapiero no tapa la visual del arquero. Hubo un remate previo de uno de los defensores de Cortuluá y así se validó el único gol del compromiso, que le da 3 puntos al América de Cali, que llega a 20 y escolta al líder Deportes Quindío, que tiene 22 puntos. Recordemos que estos dos equipos se vuelven a ver la cara este jueves para la vuelta de los octavos de final de Copa Postobón. Hasta aquí toda la información deportiva. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Ya salió a la luz pública lamochila.co, el primer periódico de vallecaucanos para vallecaucanos. En lamochila.co, opinión, debate, denuncias y propuestas por un valle mejor. Lo que otros callan, aquí lo decimos. Entérese de lo que pasa en la región leyendo lamochila.co. Sus artículos también tienen espacio en este periódico independiente y alternativo. Escríbanos, lamochila.co. Dirige William Garzón. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Y esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy en Pacífico Noticias. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestro sitio web www.pacificonoticias.com, a través también de nuestras redes sociales, Pacífico Noticias en Facebook y en Twitter, @PazNoticia. Puede comunicarse también a la línea 371-7350. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana en Pacífico Noticias en punto de la 1. La noticia bien contada. SOS TV presentó Pacífico Noticias.